de cualquier tamaño, ya sea pequeño, ya sea grande, el área del círculo siempre está determinada por la multiplicación o el producto entre el valor de pi y la longitud del radio al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que pi siempre va a tener un valor aproximado de 3,14 y la longitud del radio será entonces la mitad del diámetro, ¿no? Recuerden que el diámetro es el segmento que divide en dos partes iguales la circunferencia. Por lo tanto, el radio será la distancia entre el centro y cualquier parte de la circunferencia. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula en una situación como, por ejemplo, los glóbulos rojos tienen forma aplanada, son los que le dan la sangre al color rojo, que la caracteriza y cumplen otras funciones importantes en el cuerpo. Su diámetro varía entre 6 y 8 micrómetros. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. ¿Listo? ¿Qué área ocupa un glóbulo rojo cuyo diámetro es 7 micrómetros? Bien, dice aquí habla del diámetro 7 micrómetros, por lo tanto su radio será ¿de cuánto? Si el diámetro es 7, ¿cuál será su radio? 3,5. 3,5. Y aquí está. Listo, entonces, simplemente como ya conocemos el valor de pi, que es 3,14, entonces, aquí ponemos 3,5, que será el radio. Bueno, aquí se me fue un 1, pero ya saben que es 3,5. Y se eleva al cuadrado y se aplica toda la parte aritmética en la fórmula. Recuerden que el área siempre va con la unidad elevada al cuadrado. Si hablamos de centímetros, si hablamos de metros, si hablamos de milímetros, kilómetros, etcétera, siempre serán la unidad elevada al cuadrado. ¿Listo? Esa es la parte sencilla, que es el área de un círculo. Pero en el círculo se forman, como que dice su nombre, regiones. ¿Sí? Se pueden formar 4 tipos de regiones, que son el sector circular, la corona circular, el trapecio circular y el segmento circular. ¿Listo? Para cada una de estas regiones existe una fórmula diferente para calcular su área. Por ejemplo, en primer lugar está el sector circular. ¿Qué es un sector circular? Pues básicamente es una pequeña parte del círculo, ¿sí? Es decir, tomar, como por ejemplo cuando tienen una torta y van a sacar un pedazo, ese pedazo de pastel es lo que se conoce como porción circular, ¿listo? O porción del círculo. El área de esa porción está determinada por esta fórmula. Pi por radio al cuadrado por el ángulo que se forma. Recuerden que la clase pasada vimos que cuando se saca la longitud de un arco, hay un ángulo central, ¿no? Entonces aquí se utilizará ese ángulo para calcular el área. Todo eso multiplicado dividido entre 360, siempre. Entonces, ¿qué valores necesitamos para calcular el área de un sector circular? Necesitamos el radio y el ángulo. Porque pi siempre vale 3,14 y siempre será dividido entre 360 grados. ¿Listo? Bien, aquí hay un ejemplo. Dice, una pizza de 35 centímetros de radio se divide en 8 porciones. Determina el área de cada una de las porciones. Listo, aquí me están dando el radio, pero no me están dando el ángulo central. Pero como sabemos nosotros, el ángulo completo del círculo es 360. Y si se divide en 8 partes iguales, cada ángulo estaría determinado por 360 entre 8. Es decir, 45 grados. Ese será el ángulo central. Entonces ya tenemos los dos datos suficientes para calcular el área de un sector circular. ¿Listo? Quiero que observen bien la forma en que va cada región. ¿Sí? Cada región tiene una forma. Mira, aquí podemos ver la que sigue, pero quiero que para que la identifiquemos bien y la sepamos distinguir en un ejercicio. ¿Listo?
Bien, entonces, después de que se tengan los datos, siempre será el mismo proceso. Reemplazamos los datos en el lugar que le corresponde. Miren, el radio lo cambiamos por 35 y el ángulo lo cambiamos por 45. Resolvemos la potencia primero, luego hacemos la multiplicación y por último divido entre 360. ¿Listo? Quiero que comprobemos ese resultado. Tomen 35 y elévenlo al cuadrado, por favor. ¿Cuánto les da? 1225. Listo. Ahora ese valor multiplíquenlo por 3,14 y por 45. ¿Cuánto les da? 163.180. Dividido entre 2. Ve, entre 360. Perdón. $57.726. Yo veo. Porque no da lo que dio ahí. Ah, bueno. 35 al cuadrado por 3,14 por 45 grados. Dividido 360. A mí me da 480,81. ¿Listo? ¿Así seguís los pasos? Sí. Bueno, primero al cuadrado, luego la multiplicación Profesora, a mí me con dio igual. 480 o lo que le dio a Dana. 480. Listo. Bueno, y mirar allí a ver de pronto qué pasa. Bueno, antes de continuar con el otro, la otra región, bueno, vamos a hacer un ejemplo de ese sector circular. Bueno, aquí tengo 4 ejemplos, cada ejemplo para cada tipo de región. Tenemos cada uno. Entonces, de todas estas formas que están viendo aquí, ¿cuál es la que le corresponde a la región, a la porción circular? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál? Viendo la forma en que La tenemos el cuarta. sector circular. Ajá, exactamente. La cuarta, mire, una porción tiene esta forma. ¿Listo? Muy bien. ¿Tenemos los datos suficientes? Sí, tenemos el radio y tenemos el ángulo central. Entonces, simplemente aplicamos en la fórmula. Área es igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo central dividido 360 grados. ¿Listo? Entonces reemplazamos los datos. Pi, recuerden que pi lo pueden tomar como 3,14, lo pueden tomar directamente con el valor de la calculadora. ¿Se acuerdan cómo se obtiene pi? Sí. Chis y la letra y XP, ¿no? y XP. Ese mismo, ajá. Entonces el radio es 16, lo elevo al cuadrado y el ángulo central ¿de cuánto es? 60 grados. 60 grados. ¿Listo? Todo esto dividido entre 360. Listo.
Entonces el área será igual a... Listo. Entonces escriban la calculadora. 3.14 por 16 cuadrado. ¿Se acuerdan que ya les dije cuál era el cuadrado, no? X2. Sí. Por 60. Igual. 48.254. 48.254. No, Como 8. 48.230. Y lo utilizaron con el 3,14 con el pi. Con el pi. Con el pi. Listo. Entonces venga, los acompaño con el pi. Pi por 16 cuadrado por 60. Ajá, pues ahora sí. 48.254. 86. ¿Listo? Dejándolo en 2 cifras nomás. Sobre 360. Ahora dividan ese valor entre 360. 134,04. 134,04. 134.04. Aquí el radio está en centímetros, significa que el área será centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces aquí está el área del sector circular. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el área de un sector circular? Primero, identificarlo, saber de que sí estamos hablando de un sector circular. Segundo, identificar que se tenga el radio y el ángulo. Son los únicos dos datos que necesitamos para calcular el área de este sector circular. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Las chicas que ingresaron tarde. Me di cuenta. No, profe, es que eso no quería ingresar como 5 minutos ahí esperando. Sí, Y hasta que me tocó iniciar el celular y ahorita es que me cogió. sí, a mí también me pasa aquí con la aplicación en el computador. Se queda allí pegado. Por eso muchas veces le escribo, me esperan un momentico. Porque se queda ahí esperando. Bien, entonces, vamos a ver entonces de qué trata el segundo sector circular. Listo, quiero que lo identifiquemos. Se llama corona circular. Uy, esa palabra ya me chifla. Corona. Corona circular. ¿Listo? Entonces miren la forma. ¿Qué es una corona circular? Pues una corona circular es la región limitada por dos círculos concéntricos. Dos círculos concéntricos son dos círculos que comparten el mismo centro. ¿Sí? Es decir, como si usted cogiera un compás y hiciera un círculo pequeño, luego con ese mismo centro hiciera un círculo más grande. La región que se forma allí es lo que corresponde a una corona circular. ¿Qué ejemplos de la vida cotidiana pueden identificar con esta forma? Una rueda. Una dona. Un CD. Una dona, un CD, correcto. Exactamente. Esa es una forma, unos ejemplos. Un pan de bono bien hecho. También, ¿sí o no? Bueno, entonces, la corona solamente es lo que se forma entre los dos círculos, esta parte que está sombreada con rosado. Eso es lo que se llama corona circular. Entonces, como estamos hablando de dos círculos, estaríamos hablando entonces de dos radios distintos. Un radio mayor que otro. Entonces, lo único que necesitamos para calcular el área aquí es esos dos radios. Porque pi ya lo tenemos. Miren, el área está determinada por pi por la diferencia entre los cuadrados de los radios. Esta es la fórmula de la corona circular para el área, ¿no? Listo, entonces miren, aquí tenemos el ejemplo. Un disco compacto tiene un radio de 12 centímetros y en su centro tiene un agujero circular de 2 centímetros de radio. Calcula el área de la corona circular
en la que está grabada la información del CIDID. Entonces, nos dan los dos radios, miren, el radio mayor que es 12, el radio menor que es 2. Ya es suficiente para calcular su área. Reemplazamos R mayúscula, la pongo mayúscula para identificar que es el mayor, lo cambio por 12, R minúscula para identificar que es el menor, lo cambio por 2, y pi pues lo cambio por 3,14 o lo dejo con ayuda de la calculadora con el símbolo de pi, para que lo tome con más decimales. Resuelvo las potencias, 12 al cuadrado da 144, 2 al cuadrado da 4, resuelvo la resta, queda 140, y por último la multiplicación. Entonces miren, pasos, potencias, resta y multiplicación. ¿Listo? Entonces así tenemos un área del CIDID. Profesor, Dime. ahí se hace la resta primero de 2 al cuadrado y después de 2 al cuadrado y da 144 menos 2 sería. 144 menos 4. Ah, ok. ¿No? Porque el 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea 4. ¿Listo? Entonces primero las potencias, luego la resta y por último la multiplicación de lo que quedó con el pi. ¿Listo? Serían los pasos adecuados para hacerlo paso a paso. Entonces, aquí tenemos un área del CIDI de 439,6 centímetros cuadrados. ¿Listo? Si lo hacen con el valor de pie de la calculadora les puede dar un poquitico más. Bien, entonces ahora identifiquemos ese sector en el ejemplo. ¿Listo? Entonces el 4 correspondía a un sector circular. De los que restan, ¿cuál es la corona? El 1. El 1. Aquí está el 1. Bien, dice, Alberto tiene un engranaje que se acopla a otra pieza. Por estar hecho de un material muy especial, Alberto debe enviar a pulir la superficie gris del engranaje que se observa en la figura. El precio por el servicio de pulido es de $0,2 por centímetro cuadrado. ¿Cuánto pagará Alberto por el servicio de pulido? Entonces, lo primero que se debe hallar es el área de la corona circular para después determinar cuánto pagará Alberto. Entonces, área igual a pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. ¿Listo? Reemplazamos. ¿Cuánto vale el radio mayor? 3 centímetros. Entonces lo cambiamos por 3 al cuadrado. ¿Y el radio menor? 2 cuadrado. Cerramos. Resolvemos la potencia. Pi por 3 al cuadrado. 9, 2 al cuadrado. 4, 4. Listo. ¿Cuánto le da la resta? 5, 5. Entonces, ¿cuánto les da pi por 5? 15,70. 15,70. 15,71 porque le sigue un 7. 15,71 centímetros cuadrados. ¿Listo? Correcto. 15,71. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos el área de la corona circular. Ya con esto podemos determinar el precio que va a pagar Alberto por el pulido. Como le cobran $0,2 por centímetro cuadrado, ¿qué debo hacer entonces? Una multiplicación del 0,2 por ese, ¿cómo se llama? Por el resultado que le dio. Correcto. Quedando 3.142. 3,142. 3.142. 3,142 dólares. ¿Listo? Eso pagará Alberto por pulir este engranaje. ¿Listo?
Bueno, esa era la parte anexa del problema, pero en realidad lo importante era saber calcular el área de la corona circular. ¿Listo? ¿Duda hasta allí con la corona? No, profesor. Todo está muy fácil. Hasta ahí está fácil, ahora viene lo complicado, me imagino. No, mira que todos tienen el mismo proceso. Saber identificar en la región, utilizar la fórmula adecuada, observar que tengamos los datos suficientes y reemplazar y resolver. ¿Listo? De pronto el último sí tiene un poco más. ¿Cómo? Si no ¿Cómo están los dices? datos suficientes, Bueno, si no son los datos suficientes, bueno, en este caso yo les voy a dar los datos suficientes, ¿no? Pero cuando no existe, entonces ya habría que meternos por otros lados, pero como aquí lo importante es como saber utilizar, como es la primera vez que lo estamos viendo, entonces obviamente no les voy a dejar un problema donde no estén los datos, ¿sí? En algunas ocasiones, en geometría, como lo pudimos ver cuando vimos áreas de los polígonos regulares, ¿se acuerdan que para hallar el apotema había que utilizar Pitágoras? Para hallar el apotema. Exactamente, entonces muchas veces necesitamos ayuda de otros teoremas o de otras fórmulas para hallar lo que nos falta. Pero en este caso no va a haber. ¿Sí? No hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces el tercer sector, la tercera región circular, se le conoce como trapecio circular. ¿Sí? ¿Qué es el trapecio circular y cómo está formado? Pues es básicamente tomar una porción de la corona. Mire, tenemos la corona y partimos un pedazo de allí. O sea que esta parte que está aquí es lo que se conoce como trapecio circular. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para hallar el, el área de un trapecio circular? Necesitamos tres datos. Además del radio mayor y del radio menor, porque como está formado a partir de una corona, entonces necesitamos el ángulo central que se forma. En este caso, tenemos aquí la fórmula, que es como una combinación de la del sector circular con la de la corona. Miren. Vuelvo aquí a la del sector circular. Miren. Pi por radio por el ángulo sobre 360. La de la corona es pi por radio cuadrado menos r cuadrado. Y miren que aquí tenemos como una combinación de esas dos. ¿Listo? Perdón. Bien, entonces necesitamos que los dos radios y el ángulo. Y saber identificarlo, ¿no? Entonces el trapecio circular tiene esta forma. Bien. Entonces aquí dicen, en un jardín de forma circular de 70 metros de radio hay una fuente situada en el centro, también de forma circular, de 6 metros de radio. Si se destina una parte del jardín cuyo ángulo central mide 60 grados para cultivar rosas, ¿cuál es el área del cultivo? Entonces, tenemos el radio mayor, que es 70 metros, que es el radio del jardín. El radio menor, que es 6 metros, que es el radio de la fuente de forma circular. Y tenemos el ángulo central, que es 60 grados, que es lo que se forma aquí. ¿Sí? Cuando la persona vaya a hacer la división en el jardín y trace esta línea y trace esta línea, se forma este ángulo central que está acá. Y ese ángulo ahí en el cultivo será de 60 grados. Entonces, lo que están preguntando básicamente es, ¿cuánto es el área, esto que quedó aquí, que se requiere para hacer el cultivo de rosas? Entonces, reemplazamos el ángulo de 60, pi, 3,14, el radio mayor, 70, el radio menor, 6, dividido 360. Resolvemos las potencias, luego la resta, y por último, los productos y la división.
quedando entonces así un área suficiente de 2.545,5 metros cuadrados. Es lo que necesitarán para hacer el cultivo de rosas. Bien. De los dos que faltan, ¿cuál será el trapecio circular? ¿Tres? ¿El 3? No, el 2. El 2. Miren que aquí no tenemos el círculo completo, sí, pero sí ya tenemos la porción. Miren, aquí está una porción del círculo más grande, una porción del círculo más pequeño, y tenemos aquí las dos líneas que forman el ángulo central. ¿Sí ven? Miren acá que no Pero, cumple porque es lo que tenemos que hallar, ¿no? exactamente, solamente esta parte. Esta partecita es lo que estarán preguntando en el trapecio circular. ¿Listo? Rayo 1, profe. ¿Cómo? No, ya no. Ya había rayado un número. Ah, sí, es que lo que quería mostrar. Listo, entonces fórmula pi por el ángulo radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, todo dividido 360. 160. ¿Listo? Bien, reemplazamos área igual a pi. Bueno, no voy a cambiar a pi por 3,14 porque lo podemos usar directamente en la calculadora, ¿no? ¿Cuál es el ángulo central de este trapecio circular? 30 grados. Correcto, 30 grados. Radio mayor, 3. correcto, al cuadrado. Radio menor, 2. listo. Sobre 360. Bien. Resolvemos entonces las potencias. Quedan 3 al cuadrado, 9. 9, 9 y 2 al cuadrado, 4. 9 menos 4, 5. entonces pasemos directamente a escribir el resultado. 5. ¿Listo? Señalo para que sepan de dónde sale el 5. Sobre 360. Muy Me da bien. la primera de arriba 471,23. 23. Me da lo de arriba. Listo. La multiplicación da eso. 471,24. ¿Listo? Cuidado con la aproximación. Por ahí me comentaron de una situación con la aproximación en comerciales. ¿Listo? Cuidado con la aproximación. ¿Listo? Yo lo estoy haciendo con el valor, de pi en la calculadora. Yo también. Si lo cambiamos entonces por 3.14 por 30 por 5, les da 471 exactos. Voy a volverlo a hacer porque a mí me dio diferente, profe. Dale, hazlo con el valor de pi. Pi por 30 por 5. Dividido 360. Me da 1,31. Ah, bueno, es que ya lo hiciste con la división, ahora sí. 130,9 me dio la división. Me dio 1,31. Porque sería 1,30, pero le sigue un 8. Exactamente. Dana, estás colocando el punto decimal al escribir 471.24. No. Escríbelo, por favor. 471.24 dividido 360. 1,309.
Exacto, entonces dejándolo en dos cifras, ese 9 me aproxima al 0 al 1. Ah, Entonces, el área de ese trapecio circular es de 1,31 centímetros cuadrados. ¿Listo? Bueno, como aquí no hay unidad, miren que aquí, a mí me dicen que es 3 y que es 2, pero no me dicen si es centímetros, metros, kilómetros. Bueno, no me dan la unidad, entonces vamos a escribir u al cuadrado, porque no sabemos cuál es. ¿Listo? ¿Y qué o significa sea que cuando no ¿Qué se sabe significa cuál u? es u al cuadrado, Exactamente, cuando no nos dan la unidad de medida, ponemos u. Y la u pues significa unidad, Natalie. ¿Listo? Ese u representa ya sea centímetros, ya sea metros, ya sea kilómetros, ya sea cualquier tipo de unidad de longitud. ¿Listo? Por eso definido? escribimos u. ¿Cómo? Casi una unidad indefinida. Esa es una unidad sin definir. Ya cuando es definida, como los demás ejemplos, de que aquí sí nos dicen centímetro, centímetro, aquí centímetro, allí sí es definida, pero como aquí está sin definir, lo dejamos simplemente en u al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ok. Listo. Bueno, la cuarta región circular que se conoce es la del segmento circular y está formado cuando trazamos una línea dentro del círculo diferente al radio. ¿Sí ven? La podemos trazar en cualquier parte del círculo y esa parte me va a formar esta región denominada segmento circular. ¿Listo? Al trazar esa línea que se llama cuerda, se forma un triángulo interno. ¿Sí? Viendo aquí, se forma un triángulo interno. Este triángulo es importante para calcular el área. ¿Por qué? Porque el área estará determinada por la fórmula del sector circular, que fue la primera región que vimos, menos el área del triángulo que está allí dibujado. ¿Listo? Entonces, para calcular el área en este tipo de región necesitamos entonces dos procesos. No. Bueno, dos procesos antes. ¿Sí? Primero, calculamos el área del sector circular. Segundo, calculamos el área del triángulo. Para al final, realizar ¿qué? La resta entre esos dos valores que encontremos. Así se determinará el área del segmento circular. Observen aquí el ejemplo. Bueno, no necesitaremos Pitágoras porque recuerden que para hallar el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces necesitaríamos solamente el valor del radio. ¿Listo? Solamente necesitaríamos el valor del radio, que sería entonces la altura y la base del triángulo. Necesitaríamos entonces también el ángulo central para calcular estas áreas. Entonces miren esta parte. Tengo aquí un segmento circular, que está aquí coloreado en violeta. El círculo tiene un radio de 5 centímetros. Y el ángulo central es de 90 grados. ¿Listo? Aquí no nos dice el ángulo, pero siempre que veamos esta forma, en un ángulo en forma de cuadrito, significa que es un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Siempre que veamos esta figura cuadradita. ¿Listo? Entonces, primero calculamos el área del sector circular. Entonces tenemos a pi, el radio que es 5 elevado al cuadrado, por el ángulo central que es 90. Resolviendo entonces toda esta parte de arriba,
y luego dividiéndolo por 360, tenemos entonces un área del sector circular de 19,625 centímetros cuadrados. Luego, calculamos el área del triángulo. Recuerden, base por altura, o viceversa. Base por altura. De cualquier forma que lo vean, está bien. ¿Listo? Entonces, miren que la base y la altura es la misma medida. ¿Sí? ¿Por qué es la misma medida? Porque tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, en un segmento circular, cuando tenemos un ángulo central de 90, 60 o 30, la altura y la base del triángulo que se forman serán la misma medida. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, 30, 60 y 90. Ya para los demás se pueden formar medidas diferentes. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la base y la altura son de todas maneras las dos veces igual a 5. 5 por 5, 25, dividido 2, 12,5. ¿Listo? Entonces ya tenemos el área del sector circular completo y del triángulo que se forma internamente. Para que al final simplemente restemos los dos valores y obtengamos así el área del segmento circular, que es lo que están pidiendo, solamente de esta partecita. ¿Listo? Profe, ¿cómo es que llama el que acabamos de ver antes de este? Trapecio circular. ¿Cómo? Trapecio circular. Listo, entonces miremos aquí. Nos queda este ejemplo. Calcular el área de un segmento circular que tiene un arco de 60 grados y pertenece a un círculo de 4 centímetros de radio. Entonces lo que les decía yo ahora, el ángulo como es de 60, o sea, pertenece al grupo que les dije, 30, 60 y 90, tanto la base como la altura de ese triángulo que se forma internamente serán el mismo valor, o sea, 4 centímetros cada lado. ¿Listo? Entonces, primero, hallamos el área del sector circular, o sea, pi por radio al cuadrado por el ángulo central, dividido 160. Bien, entonces, pi por, ¿cuál es que es el radio? 60. 4 al cuadrado por el ángulo central que es 60. 60, dividido 360. ¿Listo? ¿Cuánto le da entonces? Pi por 4 al cuadrado por 60. 3015. Pi por 3015. 3015. También hay 8,38. bueno, sin el 360, solamente la multiplicación les queda entonces 3015,93. ¿Sí? Yo lo hice con el valor de pi, que me da Como el 3015. grado, entonces eso le suma 1, ¿cierto? Exactamente. Da 0,92, pero como sigue un 8, lo aproximo a 3. ¿Listo? Bien, y ahora sí la división. 8,38 porque le sigue al 7 un 7. Correcto. 8,38 centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien, ahora sí, el área del triángulo central. Base por altura sobre 2. La base es 4. La altura también será 4 sobre 2. 4 por 4, 16. 16. dividido 2. 8. 8. Listo, entonces el área del triángulo central es 8 centímetros cuadrados.
¿Listo? Ya tenemos entonces el área del sector circular, el área del triángulo. Por lo tanto, el área total, el área del segmento circular, pongámoslo aquí, área S, es igual a 8,38 menos 8. ¿Sí? Restamos los dos valores obtenidos y les da 0,38 centímetros cuadrados. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos entonces el área del segmento circular. ¿Listo? Miren que en esta última región el proceso es un poquito más larguito, ¿no? Pero igual no deja de ser, digamos, relativamente sencillo, ¿no? Simplemente identificamos radio, ángulo central y verificamos que la base y la altura del triángulo que se forma. Claro. Dime. Sino que yo tengo una duda sobre el valor donde da 8,38, sino que a mí me dio 8,37 y 8. Por eso, te dio 8,37. ¿Qué te sigue después? Porque hay un poco de decimales. A ver, quiero que hagas nuevamente, quiero que hagas 3015.93 dividido 360. ¿Cómo, profe? 3015.93 dividido 360. Sí, profe, a mí me dio 8,37 y un 8. 8.377583333, ¿sí? Mira mi calculadora. Lo tienes aproximado. Una calculadora aproximada. La tienes aproximada a 3 cifras. Igual no pasa nada, Juan José, porque como estamos utilizando 2 cifras, ¿qué cifra le sigue al último 7 que tienes? 8. Ah, bueno, entonces el 7 que está de segundo pasaría a ser 8 también. Entonces sería 8.38. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Quiero que presiones 3 veces Mode. Ya, profe. Tecla 3 y luego tecla 2. Ah, ya, profe. Me dio como a usted de Dios. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Esas serían entonces las 4 regiones que le iba a hablar hoy. Sector circular, corona circular, trapecio circular y segmento circular. ¿Listo? Bien, entonces debemos entonces tener en cuenta saber identificarlos y observar que tengan los datos suficientes para hallar el área. ¿Listo? Miremos la actividad. A ver, ¿qué tipo de región es el ejercicio A? ¿Porción, corona, trapecio o segmento? Porción. Correcto, porción, entonces utilizan la fórmula de la porción. El ejercicio B. ¿Cuál es la porción, profesor? ¿El sector circular? ¿No es la primera? Sí, exactamente. Sector circular. Exactamente. Del ejercicio B. Igual. Exactamente. ¿Sí? Miren que aquí tratan de confundir con el polígono que está inscrito, pero en realidad lo que están preguntando es el área de la parte amarillita. ¿Sí ven? Y eso forma un sector circular. ¿Listo? ¿De cuánto será el radio? 12 centímetros. Correcto. Recuerden que en un polígono regular, la longitud del lado, bueno, en este caso es un hexágono, ¿no? La longitud del lado del hexágono es igual al radio. ¿Listo? Entonces no importa que aquí diga L igual a 12 metros. Entonces aquí el radio también sería igual. ¿Listo? Lo tengan en cuenta. ¿Es igual a 12? Ajá, el radio aquí para hallar el sector circular es igual a 12. ¿Listo? Ah, bueno. La figura C, ¿a qué hace referencia? La última, al segmento circular. O la Exactamente.
Al segmento circular. ¿Y la D? Al corona. Al corona. No diga el corona que me recuerda esa cosa. Al virgo. A la corona. Y en el ejercicio 2 tenemos un problema de aplicación. ¿Cuál de todas las regiones se utilizará en ese ejercicio? La corona circular. Correcto. ¿Listo? Bueno.